Buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué lugar del mundo estén, a todas y todos. Esta vez vamos a continuar con nuestro ciclo de geocharlas de Cubo del mes de octubre. Hoy tenemos como invitada a Ekaterina Kasachkina, investigadora doctoral de nacionalidad rusa. Su pregrado de ingeniería la realizó en Moscú. Luego continuó con un magíster de ingeniería con foco en sismología en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble y actualmente es candidata a doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este espacio, en el Instituto Geofísico de la UNAM, está trabajando junto al doctor Vladimir Kostoglodov y también colaborando con las doctoras Natalie Koch y Matilde Radiguet. Ekaterina en esta oportunidad nos trae su presentación titulada Fallas corticales activas a lo largo del Antearco en Guerrero, Oaxaca, México. Estudio sismo geodésico. Muchas gracias, Ekaterina, por estar con nosotros. Bueno, gracias Javier por la presentación. Hola a todos. Bueno, entonces voy a empezar con la presentación. Am, bueno, nada más me gustaría también mencionar que este trabajo también lo estoy realizando justo junto con el doctor Allen Lasker del Instituto de Geofísica de la UNAM y también tenía la ayuda de Jorge Jara, que ahorita está haciendo postdoc en París. Bueno, entonces los objetivos de este trabajo son los siguientes. Primero, es estudiar la actividad de la falla cortical transcorriente que se llama la venta Chacalapa. Luego voy a presentar más detalles y más información acerca de esta falla. Y luego el otro objetivo es caracterizar la interacción espacio-temporal entre los eventos lentos en la zona de subducción mexicana y los eventos lentos en la falla La Venta Chacalapa en Guerrero y Oaxaca. Entonces, en esta presentación voy a hablar de de los siguientes puntos. Primero, voy a describir un poco la falla La Venta Chacalapa de punto de vista geológica y geomorfológica. Luego voy a mencionar un poco acerca de del fenómeno de los eventos lentos. Enseguida voy a presentar los métodos que ocupé en este estudio. Primero estudié la sismicidad usando dos tipos de catálogos, un catálogo local, una compilación de Global Centroid Moment Tensor y un catálogo local. Luego analicé los datos geodésicos con el paquete Gamut GlobeGay. Y bueno, al final voy a presentar los resultados del estudio de la sismicidad. Y voy a también describir algunas características del bloque Xolapa y del sistema de las fallas La Venta Chacalapa. Y bueno, voy a presentar las conclusiones. Bueno, primero un poco acerca de las características geológicas y geomorfológicas de la falla La Venta Chacalapa. Am, bueno, la zona de estudio está en la costa de Guerrero y Oaxaca, que la podemos ver aquí. El sistema de fallas La Venta Chacalapa tiene una longitud de alrededor de 200 kilómetros y es el borde, bueno, esta falla representa el límite del norte del bloque o del terreno Xolapa, que continúe hasta el sur de México, hasta el estado de Chiapas.
Esta parte bueno, esta zona de estudio tiene varias características peculiares. Primero, esta zona se encuentra en la zona de subducción mexicana. Ahí tenemos algo peculiar que es la parte de la placa que subduce la placa Cocos, que se llama flat slab, que principalmente está en los estados de Guerrero y Oaxaca. Am, el espesor de la corteza del bloque Xolapa es alrededor de 20 kilómetros y bueno, es un espesor bastante delgado en comparación con, me da mucho sol, eh, bueno, en comparación con la corteza continental en Perú y Argentina Central. En México el espesor es nada más la mitad de lo que tenemos allá, mientras ah, estas dos zonas de subducción se parecen en la cuestión de que también tienen flat slab. Am, También, o sea, una explicación por qué la corteza es tan delgada en esta zona en México, es porque este terreno, Xolapa, ah, su origen podría ser oceánico. Entonces, por eso la litosfera ahí puede ser más delgada que en otras zonas. Am, bueno, también cabe mencionar que esta zona, bueno, la zona de subducción mexicana, bueno, se forma por dos placas, placa de Cocos, la oceánica y placa norteamericana. Lo interesante es que la placa Cocos subduce de la manera oblicua y la oblicuidad incrementa del norte hacia el sur. Entonces, eso provoca un fenómeno que se llama sleep partitioning, de que voy a hablar un poco más adelante. Pero bueno, eso es una de las cosas que explica por qué tenemos el movimiento a lo largo de la falla La Venta Chacalapa. Bueno, ahorita un par de palabras acerca del fenómeno de los eventos lentos o slow sleep event, ya que tienen mucha influencia y mucha contribución en la zona de estudio. Entonces aquí hay un diagrama de la zona de subducción, digamos, típica, donde hay una placa oceánica que subduce, la placa continental. En rojo se marca la zona sismogénica donde ocurren los sismos, y en amarillo tenemos las zonas ah, condicionalmente estables, donde se supone que, bueno, se observan los eventos lentos que también tienen correlación con tremores no volcánicos. Entonces, esta estructura es típica para varias zonas de subducción en el mundo. La diferencia en México es que la placa oceánica tiene la parte que se llama flat slab, que se extiende hacia el continente. Y bueno, eso lo hace como diferente de otras zonas de subducción. En México, en la zona de estudio, am, tenemos, bueno, dos zonas donde ocurren los eventos lentos. En el estado de Guerrero, los eventos lentos ocurren cada 3 o 4 años y tienen la magnitud equivalente a 7.5 con el máximo deslizamiento de 200 milímetros. En Oaxaca también hay spots de eventos lentos que son más pequeños que en Guerrero y son más recurrentes. Se repiten cada 1 o 2 años.
son de menor magnitud, tienen magnitud equivalente a 6.6 hasta 6.9, con el deslizamiento máximo de 120 milímetros. Bueno, luego voy a hablar del análisis de la sismicidad usando dos catálogos, global y local, para precisamente analizar el fenómeno de sleep partitioning y el movimiento a lo largo de la falla La Venta Chacalapa. Bueno, entonces, para presentar este análisis, elegí un modelo geométrico de McCaffrey de 1992. Entonces, este modelo se sugiere que tenemos un bloque rígido ahí en la figura de abajo. Entonces, este bloque o sliver se considera rígido, entonces se mueve con respecto a dos otros bloques. Uno es la parte del bloque continental de la placa norteamericana y otro bloque es la placa oceánica que subduce, entonces la placa Cocos. Bueno, entonces aquí en la izquierda tenemos la representación gráfica de los movimientos que observamos en esta situación. Entonces, aquí tenemos la trinchera y luego en negro es la normal a la trinchera. Las normales a la trinchera los construimos usando los círculos, el círculo grande y círculo pequeño para aproximar la parte de la trinchera en esta zona. Entonces nos ayuda que en la zona de estudio, la trinchera es básicamente, es bastante recta, entonces sí, ahí podemos aproximar con estos círculos. Y luego, usando los polos, construimos la normal a la trinchera. Luego, en azul, tenemos el vector de convergencia entre las placas Cocos y norteamericana. Gamma es el ángulo entre la normal y el vector de la convergencia, que nos indica la oblicuidad de subducción en esta zona. Entonces, como ya he mencionado, la oblicuidad crece, aumenta del norte hacia el sur. Y también la velocidad de convergencia también aumenta hacia el sur. Luego, en color naranja es el vector promedio de deslizamiento cosísmico. Entonces lo calculamos usando varios eventos que elegí de los catálogos global y local, y de ahí calculé un vector promedio. Entonces este vector tiene un ángulo, forma un ángulo con la normal que llamamos psi. ah, y bueno, y luego la diferencia entre convergencia y ah, el vector cosísmico nos indica el movimiento paralelo a la trinchera. Entonces, este movimiento lo vamos a atribuir al movimiento en la falla La Venta Chacalapa. Ok. Bueno, entonces aquí les estoy presentando ah, la- am, los eventos que elegí del catálogo local. Entonces son 53 eventos, los eventos someros en la zona de subducción. Entonces la máxima profundidad es de 60 kilómetros.
Los eventos que elegí todos tienen mecanismo focal inverso, thrust mechanism. Y bueno, entonces todos estos eventos los dividí en 3 grupos, en 3 zonas. Aquí se marcan con 3 grupos de vectores. Que aquí en azul es vector de convergencia, en naranja es vector cosísmico y en negro es normal a la trinchera. Entonces, calculo todos estos valores para las 3 zonas y al final obtengo los valores de VSS. Entonces, este vector es que nos indica el movimiento paralelo a la trinchera. Entonces, eso nos muestra cómo se mueve el bloque Sholapa y qué movimiento vemos a lo largo del sistema de las fallas La Venta Chacalapa. Entonces, aquí en el catálogo local, la magnitud de este vector es alrededor de 10 milímetros por año. Luego vamos a ver la compilación del catálogo global. Aquí elegí 83 eventos de magnitud mayor a 4.7 con el mismo mecanismo focal que para el catálogo anterior. También son eventos someros. Son eventos de 1976 hasta 2016. Y para cada una calculo los vectores VSS y entonces este movimiento paralelo a la trinchera aquí resulta ser disminuyendo hacia, hacia el sur. Entonces, estos 2 valores diferentes que obtuve de 2 catálogos, entonces luego voy a analizar por qué surge esta diferencia. Bueno, mientras voy a mencionar el otro método que usé también en este trabajo. Ok, bueno, entonces fue el análisis de los datos geodésicos, donde hice el procesamiento de los datos PS usando Gamut GlobK. Bueno, aquí un poco la información técnica. Ah, bueno, lo principal es que en este análisis usamos la doble diferencia de las observaciones de fase. Entonces, eso nos permite analizar mejor las redes más amplias y observar fenómenos que tenemos en común en esta zona. Bueno, aquí muestro los modelos atmosféricos, etcétera, que usé en el procesamiento. Aquí también un par de datos técnicos, cómo funciona el procesamiento de Gamut, pero no voy a ir a detalle. Y bueno, aquí es el resultado del procesamiento. Les enseño 2 estaciones más representativas, Cayaco del estado de Guerrero y Oaxaca del estado de Oaxaca. Entonces tienen el periodo de observación más largo y las series de tiempo más completas. Entonces voy a indicar los fenómenos que observamos en las series de tiempo, ah, como los fenómenos más importantes y más visibles. Entonces, primero que nada, vemos la tendencia principal. Aquí, por ejemplo, en el componente de de Cayaco, y esto lo llamamos la deformación intersísmica. Entonces, ah, la deformación que se acumula entre los eventos sísmicos, o también puede ser, en este caso, la deformación que se acumula entre los eventos lentos.
Entonces, aquí en Kayako, por ejemplo, vemos bastante bien cuando la tendencia cambia la dirección. Estos son los eventos lentos y vemos que en Kayako son más grandes de amplitud y menos frecuentes cada 3 o 4 años. Y bueno, en Oaxaca los eventos lentos también se ven, pero son de menor magnitud y son más recurrentes y bueno, por eso son un poco más difíciles a analizar. Y bueno, el otro fenómeno que vemos bastante seguido en las series de tiempo geodésicas es la deformación postsísmica o after sleep. Entonces aquí en Oaxaca vemos dos sismos que dejaron esta huella. ah, bueno, esto es deformación postsísmica y a veces esta deformación, como en caso del sismo del 2014 en Guerrero, la señal del evento lento y la deformación postsísmica se juntan, entonces ah, se ven como en el mismo señal y bueno, luego hay que separarlos de alguna manera. Bueno, entonces para nosotros lo principal son los eventos lentos. Y bueno, luego voy a presentar los resultados del estudio de la sismicidad. Aquí presento la comparación de los ángulos psi, que es el ángulo entre el vector cosísmico y la normal a la trinchera. Entonces, en la izquierda son los ángulos psi para el catálogo global y a la derecha son los ángulos de catálogo local. Y vemos que en ambos casos este ángulo crece hacia el sur, aunque el valor promedio de este ángulo para el catálogo global es casi 2 veces mayor al valor promedio de este ángulo para el catálogo local. Ah, y bueno, entonces ah, vemos que si este ángulo psi ah, crece hacia el sureste más bien. Entonces, si consideramos que el vector de convergencia ah, es constante, entonces el movimiento paralelo a la trinchera, el vector VSS, debe disminuir hacia el sureste, pero sabemos que la velocidad de convergencia en nuestro caso aumenta, entonces, bueno, el vector VSS, que es el movimiento paralelo a la trinchera, va a cambiar de otra forma. Bueno, aquí son los resultados para ambos catálogos y para 3 zonas que elegimos, que son las mismas zonas en los dos catálogos. Vemos que el ángulo gamma, que es la oblicuidad, bueno, crece hacia el sureste. El ángulo psi, bueno, entre el vector cosísmico y la normal a la trinchera, también crece hacia sureste en ambos casos, pero vemos que los valores son diferentes, son mayores para el catálogo global. Y aquí son los resultados para el vector VSS promedio para cada zona. Vemos que no son iguales, aunque los resultados son bastante parecidos. Para el catálogo local el valor es de 10 milímetros por año aproximadamente y para el catálogo global el valor promedio es de 5,6 y va disminuyendo hacia el sureste. Entonces, ¿por qué sucede o sea, para saber la razón, ah, analicé diferentes parámetros de los sismos que ocupé en este estudio. Ah, y bueno, aquí
les enseño la comparación de las magnitudes a distancia de la trinchera y, bueno, cómo estos parámetros influyen y si tienen algún impacto al vector VSS. Y bueno, según esto, no vemos ah, como impacto evidente. Podemos decir que los eventos con magnitud menor a 5 que están en azul, ah, tienen el vector VSS relativamente más grande ah, en el catálogo local, pero bueno, no por mucho. Y también vemos aquí con la estrella, marco el sismo de 7.2 de 2014 en Guerrero, bueno, que está en ambos catálogos. Y bueno, vemos que el valor de VSS es bastante chiquito. Ah, y bueno, eso se puede explicar con el hecho de que ah, los sismos grandes tienen el vector cosísmico está, que está más cercano hacia la vector de la convergencia en la zona de subducción. Entonces ahí tenemos el movimiento paralelo a la trinchera menor, de menor magnitud. Bueno, luego hice la comparación de los parámetros de mecanismos focales para los sismos que son los mismos en ambos catálogos. Entonces elegí nada más los eventos que son el mismo evento que aparece en ambos catálogos y hice la comparación de los parámetros strike, deep y Drake. Aquí están las gráficas y vemos que hay diferencia, bueno, en todos los parámetros, pero la diferencia más evidente está en el parámetro de deep. Vemos que en catálogo local, aquí en rojo, ah, tenemos como sobreestimación de este parámetro casi siempre para casi todos los eventos. Y bueno, entonces eso se podría explicar bueno, en el trabajo de Hjörleifsdottir de 2016, hay una conclusión que para los eventos más someros, entonces el error en el parámetro de DEEP es mayor. Y bueno, en los datos, en los eventos que ocupé en este estudio, hay bastantes eventos que son someros. Bueno, también la diferencia entre los parámetros y también ah, mm, la diferencia entre los vectores VSS, el movimiento paralelo a la trinchera, se puede explicar con el hecho de que para el catálogo global, para la solución de moment tensor, solo se considera una parte de double couple, mientras que para el catálogo local, todo, ah, o sea, se asume el double couple perfecto. Y bueno, de ahí pueden hacer la diferencia entre la proyección del vector cosísmico a la superficie y bueno, luego eso afecta nuestro cálculo y los resultados del vector VSS. Bueno, luego voy a presentar algunas características que observamos con los estudios geomorfológicos y los estudios geodésicos en el sistema de fallas La Venta Chacalapa y bueno, en el bloque Xolapa. Entonces aquí es un mapa que representa las estaciones GPS en los estados Guerrero y Oaxaca.
Y vemos las velocidades de largo plazo. Entonces, am, ah, en rojo vemos la componente paralela a la trinchera y es evidente que en esta zona, en el bloque Xolapa, la magnitud de estos vectores es mayor a la magnitud de los vectores que están ahí más adentro del continente. Entonces, eso nos sirve como evidencia de que sí existe este bloque Xolapa y se mueve al respecto a la placa norteamericana. ah, Básicamente, o sea, estos vectores nos ayudan a delimitar el bloque, este terreno Xolapa. También hay que mencionar que la falla, la venta Chacalapa, no es una falla continua como tal, pero más bien está compuesta por varias fallas, como aquí se ve una parte de la falla que está bien graficada. Entonces son fragmentos de las fallas que tienen el movimiento siniestro. ah, y bueno, entonces esta parte en Guerrero está bien, está mucho mejor estudiada que la parte de Oaxaca. Entonces en la parte de Oaxaca todavía faltan estudios geomorfológicos, etcétera. Bueno, aquí les presento una mapa de batimetría de la resolución baja que se hizo en la costa de Guerrero y Oaxaca. Y bueno, como otra evidencia a que hay movimiento de este terreno, o también lo podemos llamar sliver. ah, entonces, en la parte norte-oeste hay dos depresiones que se observan con la batimetría. Entonces eso indica que existe un proceso de extensión ah, bueno, puede ser provocado por el movimiento del bloque Xolapa hacia sureste. Y bueno, la extensión aquí se estima a tener como 40 kilómetros. Bueno, ah, aquí les presento un poco de la información acerca de la parte sureste del bloque Xolapa. Bueno, hay que decir que esta parte es menos estudiada. Hay pocos estudios batimétricos y también hay menos estaciones GPS. Pero bueno, de todas formas, tenemos dos hipótesis de cómo continúa el bloque Xolapa en esta parte. Bueno, la primera hipótesis es que este bloque se puede unir con las fallas que están en Guatemala. Ah, pero, o sea, bueno, el problema con esta hipótesis es que en la parte del sur de Oaxaca y en Chiapas, la convergencia entre Cocos y Norteamérica no es oblicua. Entonces no observamos el movimiento paralelo a la trinchera. Este movimiento ah, aparece de nuevo nada más en Guatemala en la longitud de 92 grados. Ah, bueno, la otra hipótesis es que en esta parte el bloque Xolapa se termina. ah, y bueno, puede ser que en esta zona hay fallas también de slip. Ah, y bueno, hay algunos eventos que encontramos en el catálogo que tienen este mismo, pero como no hay estudios batimétricos muy a detalle, entonces todavía hay espacio para comprobar
esta hipótesis también. Bueno, aquí también algunas conclusiones usando los datos geodésicos. Aquí calculamos las velocidades inter-SSI, entonces en el periodo entre los eventos lentos que están en azul. Entonces, este estudio es para las estaciones en rojo nada más. Y en rojo son las velocidades para las mismas estaciones, pero o sea, las velocidades de todo el periodo de observación de largo plazo, que incluye el periodo de inter-SSI y también los eventos lentos. Y podemos ver que en azul, entonces en el periodo inter-SSI, el cambio es lineal, el cambio de velocidad es lineal que disminuye de la costa hacia el continente. Bueno, pero cuando consideramos todas las velocidades, o sea, todo el periodo de observación en rojo, vemos que hay diferencia, hay discontinuidad entre las velocidades en las estaciones que están en la costa de Guerrero y las velocidades en las estaciones que están más adentro del continente. Y justo la diferencia se refiere a la zona de la falla La Venta Chacalapa. Bueno, aquí en Guerrero pasa una parte de esta falla que se llama Agua del Perro, pero, o sea, es nada más la parte de del sistema de las fallas La Venta Chacalapa. Entonces, bueno, esta observación nos permite hacer la conclusión que el movimiento a lo largo de esta falla sucede durante los eventos lentos en la zona de subducción de México. Entonces, ya que consideramos aquí en rojo todo el periodo de observación, entonces significa que durante los eventos lentos debe de suceder algún movimiento a lo largo de la falla que produce esta diferencia de velocidades en las estaciones. Bueno, entonces aquí les presento los eventos lentos en Guerrero y Oaxaca, que son más analizados. Entonces hay artículos acerca de estos eventos y bueno, los parámetros de cada uno de ellos, la duración, el deslizamiento máximo, la amplitud máxima de deslizamiento, etcétera. Y bueno, aquí estos eventos lentos en la zona de subducción los marco, ay, perdón, en color rosa. Y bueno, les enseño las series de tiempo GPS para algunas estaciones en Guerrero. En rojo y azul son las estaciones que están en la costa. Y en verde, aquí son 3 estaciones que están más al continente, están del otro lado de la falla, La Venta Chacalapa. Y bueno, aquí podemos ver, bueno, y estas series de tiempo son el componente paralelo a la trinchera. Entonces, consideramos el movimiento, el componente de y luego lo giramos para obtener el movimiento paralelo a la trinchera. Y vemos que durante los eventos lentos en la zona de subducción, tenemos movimiento paralelo a la trinchera. Y el tipo de este movimiento es distinto en las estaciones que están en la costa y en las estaciones que están más en el continente. Y este movimiento vemos que es opuesto. Si aquí primero hay aceleración y luego la velocidad se disminuye, aquí es el movimiento, digamos, opuesto.
Y bueno, eso nos sirve como evidencia de que hay movimiento de tipo strike slip a lo largo de la falla La Venta Chacalapa. Ah, ah, Porque, bueno, este sistema de fallas eh, es un fenómeno geomorfológico más prominente en la zona, en la costa de Guerrero, y por eso atribuimos estos movimientos a esta estructura. Y bueno, para concluir con mi presentación, entonces presento las conclusiones. Primero es que las velocidades de movimiento a lo largo de la falla La Venta Chacalapa son de 10 milímetros por año ah, usando el catálogo local y de 5,6 milímetros por año con el catálogo global. Am, el sistema de fallas La Venta Chacalapa tiene el mecanismo siniestro y es un sistema complejo de fallas activas que acomodan la deformación que se transfiere de la subducción oblicua entre la placa Cocos en norteamericana. Ay, perdón. Luego, los eventos lentos de tipo strike slip en la falla La Venta Chacalapa tienen correlación temporal con los eventos lentos en la zona de subducción mexicana. Y bueno, últimamente estos eventos lentos en la falla La Venta Chacalapa tienen diferente tipo de formación, depende de su ubicación a lo largo del antearco. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas. Hola, Caterina, ¿me escuchas? Sí. Genial. Muchas gracias por tu presentación, estuvo muy, muy buena, bien ordenada. Muchas gracias por eso, para seguir el hilo de tu presentación. Eh, yo tenía un par de preguntas. Bueno, primero recordemos que pueden escribir sus preguntas por el chat y van a ser leídas en breves minutos y Caterina las podrá responder. Tengo una pregunta relacionada a una de las primeras figuras que colocaste, que era una figura más o menos introductoria de los slow slip events en México, porque claro, uno siempre, o sea, está así en varios trabajos publicados de que hay una zona inestable, otras zonas condicionalmente estables donde ocurrirían los terremotos lentos, pero en México se han observado o modelado terremotos lentos en la parte más superficial. Por el momento, bueno, en Guerrero y en Oaxaca, los eventos lentos, digamos, de gran escala, ocurren Ujú. abajo de la zona sismogénica y más o menos en la zona de Guerrero, donde está el Guerrero Gap, el deslizamiento ah, de este evento lento en Guerrero a veces también pasa a la zona sismogénica un poco. Al respecto de los eventos lentos más someros, am, creo que hay estudios, pero no conozco muy bien. O sea, también para detectar estos eventos, o sea, hay que tener igual como sensores en el fondo oceánico, y igual pueden ser de menor magnitud y entonces más difícil localizarlos en las series de tiempo geodésicas. Ujú. ¿Y las interpretaciones de movimientos lentos en esa zona es solamente por tremor no volcánicos o han visto otro tipo de expresiones de movimientos lentos? Bueno, sí hay correlación entre tremores no volcánicos y los eventos lentos. Hay un lugar ahí como entre Guerrero y Oaxaca que se llama Sweet Spot Ujú. de los tremores no volcánicos. Y también hay estudios
de Víctor Cruz Atienza y su alumno Carlos Villafuerte, que hay, o sea, movimientos de líquido en esta zona, entonces por eso también se puede ubicar que hay eventos lentos. Pero también en Guerrero y Oaxaca se ven en las series de Ujú. GPS, entonces son visibles. Sí, la figura que mostraste es bien, bien bonita, tu resultado. Em, Catalina pregunta, ¿qué metodología o criterio usaste para separar los movimientos seculares de los slow sleep events? Si ya los mencionaste, ¿podrías repetirlo, por favor? Los movimientos seculares. Ok. Entonces sería, ok, voy a contestar y a ver si es lo que querían, pues lo que me preguntan, ¿no? Sí. Para el periodo inter-SSI o interseismic también, entonces ocupé esta parte de la serie de tiempo, nada más. Y para, o sea, el otro valor que es secular o de largo plazo, entonces nada más tomé como todo junto. ¿Si es esto o no contesté la pregunta? Caterina, acá estoy, lo siento. Es que tuve un problema técnico, pasó un camión afuera de mi casa. Lo Perdón. siento también a los participantes. Sí, esto responde a la pregunta de Catalina. Tenemos otra de Nicolás. Pregunta, en realidad tiene una observación primera. Al ver las velocidades GPS, también se ve una gran disminución en las velocidades en la componente este-oeste de hasta 20 milímetros por año. La falla, la venta Cachalapa, ¿qué componente vertical tiene? ¿Hay otro sistema de falla activo en la zona? Ujú. Bueno, no analizamos mucho el componente vertical, aunque sí es buena idea para hacerlo. Y bueno, en la zona, bueno, voy a poner la figura. En la zona de estudio no hay otras estructuras geológicas que podrían acumular este movimiento paralelo a la trinchera. Entonces, bueno, en muchas zonas de subducción hay como una zona volcánica paralela a la trinchera, pero en México está en otro lado. Entonces, bueno, no puede tener como la relación directa y entonces este sistema de fallas, la venta Chacalapa, es la única que pues eh, como son estructura activa a lo largo de la costa. Hugo Sánchez tiene otra pregunta. Te agradece mucho por tu presentación. Según tus estudios y observaciones, ¿tú crees que algunos otros tipos de falla, ya sean normales, por ejemplo, se activan también con los slow sleep events en la zona de subducción? Bueno, como am, Ah, ok, las fallas normales que podrían ser como en la placa que subduce y ah, bueno, que vimos estos eventos grandes y que son bastante destructivos. Y bueno, sí, bueno, estas fallas podrían reactivarse durante los eventos lentos. Es buena pregunta porque, bueno, obviamente hay relación entre los sismos en la zona de subducción y los eventos lentos, pero no hubo estudio que relaciona las fallas normales con los eventos lentos. Normalmente bueno, analizan los sismos en la, bueno, en la interfaz entre dos placas
bruscas y los eventos lentos, y ahí sí hay como relación de triggering. Pero bueno, igual y sí es un buen estudio para analizar las fallas normales también. No, gracias, Caterina, por tu respuesta. Con esto terminamos la... Ah, no, tenemos otra pregunta, mire, de Juan Carlos Villegas. Te agradece por la presentación también. ¿Se ha visto alguna interacción de los slow sleep events con antes y o después de los grandes sismos? Ajá. Caterina. Eh, Ujú. sí, 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 sí. Bueno, ah, ah, sí, también es buena pregunta y lo estoy viendo como en otro estudio donde analizó la interacción entre los eventos lentos de 2017 y 2019 y los sismos grandes en Tehuantepec, ah, en Oaxaca, bueno, sí, principalmente Tehuantepec y Oaxaca. Y obviamente también hay efectos, por ejemplo, aquí son los últimos eventos lentos en la zona de subducción y vemos que digamos, como se cambia el movimiento en la falla La Venta Chacalapa. Pero sí, entonces me falta ver como más a detalle cómo precisamente afecta a estos eventos lentos y los grandes sismos ah, que ocurrieron también más o menos por aquí, cómo eso afectó al movimiento a lo largo de la falla. Pero sí hay relación. Gracias, Caterina, por tu respuesta. Muchas gracias por participar y por decir que sí a la invitación al primer minuto. Gracias por tu esfuerzo también con el español. ¿Sabes? Sí. Fue, fue bastante buena tu presentación. Y gracias también a los participantes por asistir a esta nueva charla del ciclo de Geocharlas TQ. Los dejamos a todos cordialmente invitados para la próxima charla, que será el próximo día jueves, en el horario usual, en el cual tendremos al doctor Orlando Álvarez de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, quien nos hablará de la identificación de estructuras sismogénicas a lo largo del megatrust usando satélite GOSO. Así que lo esperamos la próxima charla y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Caterina, muchas gracias. Gracias. Bye.